Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, los aviones tenían poco más de una década de existencia. Nadie imaginaba que en apenas 4 años pasarían de ser simples observadores a convertirse en máquinas de combate capaces de cambiar el curso de una batalla. Esta es la historia de la primera guerra aérea de la humanidad. Cuando estalló la guerra en agosto de 1914, las principales potencias europeas poseían algunos cientos de aviones. Sin embargo, estos aparatos eran extremadamente frágiles. Estaban construidos principalmente de madera y tela, tenían cabinas abiertas y motores poco fiables. Muchos pilotos ni siquiera llevaban paracaídas, porque los mandos militares creían que podrían abandonar sus aviones demasiado fácil. Al principio, la misión principal de los pilotos era el reconocimiento. Desde el aire podían observar movimientos de tropas, localizar posiciones enemigas y dirigir el fuego de la artillería. Su importancia quedó demostrada muy pronto durante la famosa Batalla del Marne, en septiembre de 1914. Los aviones franceses detectaron una brecha en el avance alemán hacia París. Gracias a esa información, los franceses pudieron reorganizar sus fuerzas y detener una ofensiva que amenazaba con ganar la guerra para Alemania. Por primera vez en la historia, un avión había influido directamente en el resultado de una gran batalla. A medida que aumentaba la importancia de la observación aérea, los pilotos comenzaron a buscar formas de impedir que el enemigo realizara sus misiones. Al principio, los encuentros eran improvisados. Los pilotos se disparaban con pistolas, lanzaban ladrillos o incluso intentaban derribar a sus rivales con ganchos y cuerdas. Pero pronto apareció una solución más efectiva: instalar ametralladoras en los aviones. El problema era que las hélices se encontraban justo delante del piloto. Disparar hacia adelante significaba destruir tu propia aeronave. La solución llegó en 1915, cuando el ingeniero holandés Anthony Fokker desarrolló un mecanismo de sincronización que permitía que la ametralladora disparara entre las aspas de la hélice sin dañarlas. Este invento revolucionó la guerra aérea. Los nuevos cazas alemanes Fokker comenzaron a dominar los cielos. Los aliados llamaron a este periodo el azote Fokker, una etapa en la que los pilotos alemanes parecían invencibles. Con el crecimiento de los combates, surgieron las primeras celebridades militares de la aviación. Eran conocidos como ases. Un piloto se convertía en as cuando derribaba al menos 5 aeronaves enemigas. Con el avance de la guerra, había cientos de aviones surcando los aires y luchando por la supremacía aérea en todos los frentes. El más famoso de todos fue el piloto alemán Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo. Pilotando su característico triplano rojo, acumuló 80 victorias confirmadas. Su fama fue tan grande que se convirtió en una leyenda viviente. Richthofen era respetado incluso por sus enemigos. Consideraba el combate aéreo como una especie de duelo caballeresco, aunque la realidad era mucho más brutal. Otros ases destacados fueron René Fonck, con 75 victorias, y Edward Manock, uno de los mejores pilotos británicos. Estos hombres eran héroes nacionales, pero también enfrentaban probabilidades aterradoras de morir en combate. Ser piloto durante la Primera Guerra Mundial era una de las profesiones más peligrosas del planeta. Los aviones eran increíblemente inestables. Los motores podían apagarse en pleno vuelo. Las alas podían desprenderse durante maniobras bruscas. Los instrumentos eran mínimos y la navegación dependía de mapas rudimentarios y referencias visuales. Además,
Los pilotos volaban a grandes altitudes sin oxígeno. Las temperaturas podían descender por debajo de los 20 grados bajo cero. Muchos sufrían congelación en manos y rostro. Las cabinas abiertas exponían a los aviadores al viento, la lluvia y las balas enemigas. Y si un avión era alcanzado, las posibilidades de supervivencia eran mínimas. La guerra aérea alcanzó una nueva dimensión durante las grandes ofensivas terrestres. Uno de los ejemplos más importantes ocurrió durante la Batalla de Verdún en 1916. Alemania comprendió que controlar el cielo era esencial para proteger a sus tropas y observar los movimientos franceses. Por primera vez se organizaron escuadrones de cazas específicamente diseñados para obtener superioridad aérea. Y ahora, cientos de aviones chocaban en los cielos en combates sumamente intensos y sangrientos, incluso siendo considerados más peligrosos y brutales que los que se vivían en las trincheras. Ese mismo año, durante la Batalla del Somme, cientos de aviones participaron en reconocimiento, bombardeo y combate aéreo. Los cielos del frente occidental se convirtieron en un campo de batalla permanente. En 1917 llegó el llamado Abril Sangriento. Durante ese mes, la aviación británica sufrió pérdidas devastadoras frente a los experimentados pilotos alemanes. Los combates eran constantes y las bajas alcanzaron niveles alarmantes. Las bajas masivas obligaron a las fuerzas aéreas a enviar jóvenes al frente con muy pocas horas de entrenamiento. En algunos escuadrones británicos, la tasa de mortalidad era tan alta que se les conocía trágicamente como el Club del Suicidio. La esperanza de vida promedio de un piloto de combate en la Primera Guerra Mundial era alarmantemente corta, estimándose en tan solo 11 días o alrededor de 60 a 70 horas de vuelo en el frente. La aviación alemana tenía ventaja. Sin embargo, con el tiempo, esa ventaja alemana no duraría para siempre. La producción masiva de nuevos aviones aliados comenzó a inclinar la balanza. La guerra aérea no se limitó a los combates entre cazas. Alemania utilizó enormes dirigibles conocidos como Zeppelines para bombardear ciudades británicas. Estas gigantescas aeronaves podían recorrer largas distancias y transportar bombas sobre objetivos civiles y militares. Por primera vez en la historia moderna, la población de las ciudades comprendió que la guerra podía llegar desde el cielo. Aunque los Zeppelines causaron alarma, pronto demostraron ser vulnerables a la artillería antiaérea y a los cazas equipados con munición incendiaria. Con el tiempo fueron reemplazados por bombarderos más rápidos y efectivos. Entre 1914 y 1918, la tecnología aeronáutica avanzó a una velocidad impresionante. Los aviones pasaron de volar a poco más de 100 kilómetros por hora a superar los 200. Los motores se volvieron más potentes, las estructuras más resistentes, las ametralladoras más fiables. También aparecieron cámaras fotográficas aéreas, radios experimentales y nuevas tácticas de combate. En apenas 4 años, la aviación evolucionó más que en toda la década anterior. Lo que comenzó como una herramienta de observación, terminó convirtiéndose en una rama militar completamente nueva. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó en noviembre de 1918, el mundo había cambiado para siempre. Más de 100.000 aeronaves habían sido construidas durante el conflicto. Los cielos se habían convertido en un nuevo campo de batalla. Los valientes pilotos se adentraron en lo desconocido. Miles de ellos murieron con condiciones terribles y demostraron que controlar el aire
podía ser tan importante como controlar la tierra o el mar. Las lecciones aprendidas durante esos años sentaron las bases para la aviación moderna y prepararon el camino para las enormes fuerzas aéreas que dominarían la Segunda Guerra Mundial. Lo que comenzó con frágiles máquinas de madera y tela terminó inaugurando una nueva era en la historia militar. Y así, entre las nubes, nació la Guerra Aérea Moderna.